nací aquí, justo al lado en un pueblo, y desde pequeñito pues me hice en la Real, me gustaba el fútbol y al final me llamaron pues, cuando era bastante pequeño, con 11 12 años, y desde entonces pues estoy aquí y a gusto. Cuando empecé aquí pues no me imaginaba pues llegar al primer equipo, y bueno, llegué, y bueno, lo más difícil era quedarse, ¿no? Al final pues debutan muchos, pero bueno, siempre decimos que lo más difícil es quedarse en el primer equipo, y bueno, al final no, se ha convertido todo en una rutina, es parte de mi vida y bueno, me lo tomo como tal, ¿no? Contento y feliz. Yo soy ahora mismo pues, tercero, está Xavi, sí que esta temporada se retira, una pena, ¿no? Por todo, ¿no? Por todo lo que le ha dado al club, y hombre, a mí me gustaría que siguiera pues, un añito más, ¿no? Pero bueno, al final le ha dado mucho a este club, al fútbol y a todo, y bueno, nos ha enseñado mucho y se va, y bueno, es una pena, ¿no? Y yo creo que para todos los canteranos Xavi es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir, acoger a los canteranos pues como a un familiar, como un hermano, y bueno, todo se hace más fácil, ¿no? Y bueno, aparte de ello, pues yo creo que en cuanto a fútbol, en cuanto a persona, pues es un 10, ¿no? Nos ha enseñado mucho en todo, ¿no? Dentro del campo y fuera, y nada, un ejemplo, y bueno, nada, yo creo que es eso, ¿no? Que ha significado mucho para nosotros y para la afición también. Que viendo el año pasado pues, cómo nos fue, pues todos esperábamos dar un poquito más, seguir en la misma línea, pero bueno, todo se torció pues, bastante rápido, a pesar de que empezamos bastante bien. Luego pues, dimos un bajón y bueno, no le hemos podido dar la vuelta hasta hace poco, y bueno, un bajón pues, más o menos pues, para todos, ¿no? Para la afición, para nosotros, pero bueno, ahora pues intentar acabar bien la temporada y empezar bien la siguiente. Y la Real Sociedad con Juanmi, que logra su tercer gol. Atentos, otro más. Gol de la Real Sociedad. Ha sido Yarramendi. Pues esta temporada pues, me ha tocado marcar bastantes goles, y bueno, por esa parte contento, ¿no? Porque bueno, al final hasta ahora tampoco he celebrado mucho, y lo mío no es marcar goles, ¿no? Y justo pues, esta temporada pues, he marcado bastantes, y además pues, con 2 dobletes, y bueno, yo creo que la última fue en cadetes o juveniles, y desde entonces pues, no he marcado muchos, y bueno, contento. Hasta ahora tampoco había metido muchos goles en primera, y bueno, pues este año pues, estoy destacando en eso, y nada, seguir así y bueno, intentar mejorar. Y Yarramendi. Gol de Yarra. Todos podíamos haber dado un poquito más, hay que hacer autocrítica y bueno, seguir trabajando para mejorar. Cuando el equipo no va bien, cuando no consigue los resultados que deseamos todos, pues es la primera víctima, y así ha sido, ¿no? Yo creo que Eusebio pues, nos ha dado mucho, ya vimos el año pasado, y cuando llegó también pues, yo creo que el equipo no jugaba nada, estábamos pues, bastante perdidos, vino él, cambió el equipo, cambió el estilo, logramos pues, el objetivo del año pasado, pues, bueno, clasificarnos para la Europa League. Yo creo que le dio una vuelta al equipo, además pues, yo creo que consiguió que bueno, que podíamos y que creíamos en nosotros mismos. Cuando entras en una dinámica negativa, pues todo te sale mal, y ahora pues con Imanol bueno, hemos empezado bien, y bueno, yo creo que el equipo también pues, está más a gusto ahora pues, en cuanto a resultados, en cuanto a ver que bueno, que conseguimos pues, puntos, victorias, y a ver si seguimos con esta dinámica, ¿no?
Llevamos pues 3 semanas con él, 4 trabajando y la verdad que me gusta, ¿no? Me gusta su forma de entrenar, su forma de preparar los partidos y bueno, antes pues yo tampoco he coincidido con él en la cantera y bueno, justo pues llevamos con él pues 3-4 semanas y la verdad que me gusta, ¿no? Y bueno, está claro que no depende de él, pero bueno, a ver si acabamos la temporada bien y a mí la verdad que me gustaría que siguiera. Quedan algunos partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que al final el objetivo pues no hemos logrado, ¿no? Está claro que todos queríamos llegar, pues acabar ahí arriba. Opciones tenemos, pero está claro que está muy difícil. Y en cuanto a Europa, Copa, pues yo creo que al final todo pues un poquito de decepción, ¿no? Tanto para los aficionados como para nosotros, ¿no? Que queríamos hacer algo más. Además, pues viendo la temporada del año pasado, pues cómo acabamos en cuanto a juego, sensaciones, como todos pensábamos y queríamos estar ahí. Y bueno, no ha podido ser, ¿no? Todavía quedan algunos partidos y bueno, alguna opción tenemos de entrar ahí, pero bueno, está difícil, pero bueno, lucharemos por ello.